mi presentación todavía? Sí, se Sí, ve. se ve. Muy bien. ¿Cuál va a ser la ruta formativa de la semana 1? Tenemos 2 semanas, equivalente a 2 horas cada día, y el encuentro va a ser los días lunes de 7 a 9, de acuerdo a la votación que se hizo en el grupo de WhatsApp. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp, por favor, con la coordinadora pueden entrarlo. De igual manera, en la plataforma, ahí yo coloqué lo que es el link, tanto de esta semana como las semanas que vienen. Más adelante estaré colgando, dígase subiendo a la plataforma, tanto esta presentación como el material que ustedes van a estar desarrollando durante el transcurso de este curso. Vi que muchos de ustedes hizo la primera parte de socialización, muy importante, excelente. Va a tener lo que es un foro, una o dos actividades, y al final, dígase, después de la segunda semana, va a tener una evaluación. La primera semana va a tener mínimo un foro y 2 actividades, más videos y cualquier otro recurso que yo comparta con ustedes. Entonces, el enfoque está, lo que es en estrategia, prioridades y propuesta de valor, diseño, procesos, red, capacidad, tecnología y recursos. Veo que ustedes trabajan en diferentes áreas, desde almacén, la parte de transporte de trae, la parte de suministro en lo que es inmobiliario. Veo también que hay alguien que trabaja en oficinas, en la gran mayoría, o sea que tiene una diversidad de procesos y áreas por el cual vamos a tratar de hacerlo lo más adaptable a cada uno de ustedes. Vamos a ver lo que son los diferentes tipos de planes, tanto estratégico, táctico y operacional. Vamos a ver los diferentes sistemas que se utilizan para manejar, que son los planes, la planificación. Vemos lo que es en la ejecución el gobierno, el liderazgo, los roles, cambios y control. Y quinto, aplicación, dígase, vamos a trabajar con lo que es un mini plan estratégico con KPIs, dígase, con indicadores de desempeño que sean medibles. En los aprendizajes, vamos a tener lo que es entender la relación entre lo que es mercado, capacidad de logística, decisiones operativas, las buenas. Vamos a estar viendo algunas de las herramientas que vamos a ir desarrollando, como lo que es el SCORE, el SUP, el ABC, el RASI, PDCA, así y tablero de control. Evidencias, vamos a ver algunas matrices de plan de objetivo, política, recursos, responsables, KPI y reacción. Por lo tanto, vamos a tratar de ver muchas cosas en estas 2 semanas. Pregunta hasta aquí. Podemos seguir. Entonces, de la estrategia empresarial al suministro. Evidentemente, cuando hablamos de este caso empresarial, pues puede ser aplicable a instituciones públicas y privadas. O sea que es indistinto porque cuando hablamos de planificación, la planificación realmente es un elemento común para todas las gestiones que se realizan en una institución o empresa privada. Entonces, la cadena de suministro materializa las promesas de valor al cliente. ¿Dónde podemos ver esto? Primero, a nivel de estrategia empresarial o estrategia institucional, siempre partimos de una misión, un mercado y clientes. En toda institución, cualquiera que sea, nosotros siempre nos debemos a un cliente. Puede ser a un cliente interno, a un cliente externo, a alguien, un compañero de trabajo, un beneficiario, partes interesadas, comunidades, familias. O sea que en una institución como el caso del MINER, realmente impacta en muchas áreas de la sociedad. Vemos aquí de toda la estrategia empresarial, institucional, nos enfocamos en la parte que es
prioridades competitivas. En esto caben cada uno de ellos lo que son los costos, el elemento calidad, entrega y flexibilidad. Siempre el elemento costo está muy amarrado al plan presupuestal, dígase el presupuesto destinado para las unidades en cada una de las instituciones. Las capacidades operativas, aquí lo que vemos es de manera ya más puntual los procesos. Cuando hablamos de procesos, hablamos de suministro y compra, hablamos de transporte, hablamos de almacenamiento, hablamos de servicios, hablamos de cualquier contabilidad, finanzas. Esas son las áreas, recursos humanos, tecnología, talento y toda la red que tiene que ver con la parte ya más operativa. Aquí nos enfocamos en que las capacidades y el potencial que tiene cada una de las áreas para poder responder a las prioridades conforme a la estrategia que defina la institución o la empresa. Al final, se buscan lo que son resultados que sean medibles. Dígase aquí, entrega a tiempo, el tema de productividad, el tema de servicios. Una institución como Miner es una institución netamente de servicio, por lo tanto, siempre se busca que todo elemento que sea planificable, que se tenga una ejecución, que se defina lo que son las capacidades, que las capacidades demostrables. Entonces, ahí al final yo tengo que definir si cumplió o no cumplió conforme lo planificado. La estrategia define cómo competir. La operación demuestra si la promesa cumple. La logística ya no solo es soporte, es una palanca estratégica de servicio, costo y resiliencia. ¿Qué capacidad para enfrentar situaciones? Compras, inventarios, almacenamiento, transporte y datos deben trabajar como un sistema. Si en el tema, por ejemplo, de transporte no tiene lo que son el suministro suficiente para poder tener esas unidades de transporte operativa, pues no se va a poder lograr hacer el transporte de los niños. O sea, no se va a lograr el objetivo. Por lo tanto, todo en una institución debe trabajar como si fuera un sistema. Desde que exista una solicitud hasta que esta solicitud sea atendida y entregada al cliente final. Entonces, siempre se busca lo que es una ventaja competitiva, donde se confirma en indicadores diarios y experiencia del cliente. Hoy, normalmente cuando se presta un servicio, se busca tener lo que es el nivel de satisfacción de esos clientes o de los usuarios o de los beneficiarios. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Es importante cuando yo pregunte para yo saber que no estoy solo, que ustedes Sí, están se escucha. allá pendientes, escuchándome. Entonces, hablamos en el primer slide de lo que es la estrategia, que es donde vamos construyendo los elementos necesarios para el tema de la planificación. Entonces, la operación, que es la parte más específica, después de una planificación, entonces se corre en la operación. Dígase, una empresa o institución compite por la forma en que se diseña, coordina y controla su operación. Entonces, aquí nos enfocamos en lo que es en el costo total. No se optimiza un área aislada. Se analiza transporte, inventario, compra, almacenamiento, errores, devoluciones y capital inmovilizado. Dígase que cuando yo voy a evaluar el tema de qué me cuesta movilizar una de esas unidades de transporte desde el área de estacionamiento hasta hacer todo ese recorrido, yo no lo puedo ver de manera aislada. Yo tengo que ver realmente qué conlleva realizar todas esas operaciones.
de repente no se tiene suficiente unidad de transporte o se tiene unidad de transporte que de un lado falta y del otro lado sobra. Por lo tanto, ahí es donde se tiene que ir, vamos a decir, capitalizando ese recurso. Entonces, servicio confiable. Siempre el cliente evalúa la disponibilidad, entrega a tiempo, información, exactitud del pedido, capacidad de respuesta ante cualquier tipo de incidentes. Ustedes siempre van a tener lo que es alguien que va a estar demandando su servicio, la información, la actividad que usted desempeña en el día a día. Por lo tanto, siempre la gente busca, o el usuario busca siempre tener un servicio que sea lo más confiable posible. Resiliencia en la cadena debe siempre de anticipar riesgos, tener alternativas y sostener continuidad ante cambio de la demanda, proveedores o transporte. Cuando hablamos de procesos muy operativos, como lo que ustedes me mencionaron, que es en el tema de almacén y suministro, siempre va a haber necesidades que cubrir o que entregar. Pero siempre va a haber situaciones que se escapan del control de usted, sea porque el proveedor le falló, la gestión de compra no se hizo a tiempo y eso genera realmente ciertas situaciones. O sea, estar preparado para cuando se den cualquier tipo de situaciones fuera de lo anticipado, pues es lo que nos va a permitir a nosotros poder tener o controlar o mantener el control dentro del área que nos compete a nosotros. Entonces, la velocidad sin control puede aumentar costos y errores. Pero esto se da el tema no solamente en el tema de transporte. Muchas veces se da el caso en el tema de almacén, en el tema de tecnología, que la gente siempre quiere que le resuelvan la situación lo más rápido posible. Siempre se busca tener una reducción de inventario sin análisis, puede afectar la disponibilidad. Muchas veces cuando no existe ese control de qué yo tengo en el almacén, pues puede conllevarse a que el departamento de compras o duplique lo que yo tengo en el almacén o simplemente me da la entrada a alguien. O simplemente afecta lo que es el tema de la disponibilidad. La automatización sin proceso estandarizado digitaliza problemas. Por ejemplo, en la parte que tiene lo que ver con lo que es inmobiliario, hoy ya existen tecnologías que nos permiten poder pasar inventario, vamos a decir, en tiempos récord, que antes se requería muchas personas para hacer un inventario físico de todo el inmobiliario que tiene cualquier tipo de institución, almacén, empresas. Hoy la automatización nos ayuda a ser mucho más eficiente. La sostenibilidad y trazabilidad son condiciones de competitividad. Cuando hablamos de trazabilidad, es cuando tenemos un sistema que nos permite ir documentando cada uno de los eventos que se ocurren en la medida que las operaciones son desarrolladas. Entonces, pregunta, ¿qué capacidad debemos desarrollar para cumplir promesa del cliente con menor riesgo y menor costo total? Abrimos ese pequeñito debate. En las actividades que ustedes desarrollan, ¿verdad? ¿Qué capacidad debemos desarrollar para poder cumplir con el cliente? Vamos a ver. En la que está en TRAE. ¿Qué me puede decir de eso? Víctor, adelante. Como se oye, Sí, le escuchamos. sí, Sí, yo no trabajo, y como yo no trabajo en TRAE, yo trabajo como dije, encargado interino de uno de los almacenes del minero. Sí, sí, sí. Siempre, Eh, siempre se da. Yo quiero que ustedes respondan en base a la experiencia que usted tiene. Por ejemplo, ¿cómo puede mejorarse?
¿verdad? Las capacidades para usted poder cumplir con lo que le demandan allá en el almacén. ¿Qué se pudiera hacer? Bueno, lo que yo tengo es que cuando a mí me solicitan equipos tecnológicos en el almacén, me me envían correo con anticipación, pidiéndome, diciéndome la cantidad que van a necesitar y todo para cuando el transporte llegue, ya yo tener todo eso disponible ahí. ¿Ya me entiendes? Que solamente sea despachar, firmar los incumbentes que tienen que firmar el documento de salida y así hace el menos tiempo posible y para que no se pierda el tiempo, un tiempo de más. Y no tratar de resolver lo más rápido posible para que la persona que vaya a buscar se vaya satisfecho, sin ningún inconveniente. Sí, normalmente cuando se quiere dar un buen servicio, hay un principio en logística que siempre se debe tener muy presente, que es el principio de coordinación que va conjuntamente con lo que es la comunicación. O sea, cuando existe una buena comunicación, realmente el trabajo sale de la mejor manera. Sofía primero y después usted. Gracias, Víctor. De nada, cualquiera. Adelante. Le escuchamos. En TRAE, lo primero que nosotros hacemos es planificar y optimizar las rutas de los autobuses. Después nosotros hacemos la gestión y el mantenimiento preventivo de las flotas de los 1.871 autobuses que tenemos. Tenemos también los conductores y la seguridad de los niños. Y por último, la comunicación con nuestros clientes, que en este caso son los padres de los niños, que tienen la confianza en TRAE para que nosotros le llevemos a los niños. Ahora mismo estamos con los campamentos de verano. Anteriormente era llevar a los niños a los centros educativos. Ok, tiene 1.800 unidades de 71, transporte. sí, señor. 1.871 unidades a nivel nacional. Sí, señor, en los 122 distritos educativos. Eso se maneja de manera localizado, dígase de forma local, donde están ubicadas cada una de estas unidades, o hay una dirección que va trabajando lo que es esa parte. Nosotros lo trabajamos todo directamente desde el MINER, o sea, desde la Dirección de Movilidad Escolar. Tenemos dos partidas, una que son los autobuses propios y otra partida que son los autobuses rentados. Muy bien. ¿Qué más? Ahí voy a aportar un poquito más. El tema de transporte es un tema muy delicado aquí en la República Dominicana porque aparte de trabajar con lo que es unidades de las propias que requieren un programa de mantenimiento, vamos a decir, bien exhaustivo para garantizar que esas unidades una vez salgan a la calle, pues hagan el servicio desde que salen hasta que retornen de una forma segura, sin ningún tipo de tropiezos, con temas que se dan realmente con los choferes que manejan muy malo. Aquí hay un tema de educación fuerte, en la educación en términos vial, pero además de eso está la misma cultura de los choferes. O sea que es uno de los procesos más difícil en términos de control que tiene el MINER en estos momentos. No sé, usted me corregirá. Es un reto que tiene el MINER, no solamente con los conductores, porque nosotros desde TRAE le damos capacitación. El reto es los motoristas, los camiones, que tienen todavía esa cultura de no respetar las señales de tránsito, porque si usted se fija y todo el mundo sabe,
los autobuses de TRAE tienen unos letreros que dice pare y tienen unos auxiliares que también le dan el servicio de que se paren. Pero hay muchos conductores, principalmente los motores, que es el mayor reto que tiene, no solamente el MINER, sino el Intran, la DGCET, que no respetan las señales de tránsito y mucho menos respetan lo que son los autobuses escolares. Ahí también entiendo que puede ayudar bastante con lo que es el tema de comunicación. El tema de comunicación es dar a conocer lo que es este servicio y sobre el tema de seguridad que requieren, porque están transportando niños y los niños realmente no tienen exactamente el mismo cuidado que los adultos. Entonces, así es. Entonces, vamos a continuar. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, se ve perfectamente. Sí, se ve. Ok. Entonces, prioridades competitivas. No todas las empresas o instituciones compiten de manera igual. La estrategia selecciona el enfoque. Dígase, cada institución, cada proceso, cada área tiene lo que son costos totalmente diferentes. Calidad se maneja diferente. Entrega también. Cada una de ellos tiene sus propios indicadores. Cuando hablamos de costo se trabaja la parte de eficiencia y el costo total, no solamente uno en particular, porque de repente para el mantenimiento de las 1874 unidades de transporte, de repente usted trabaja la parte de eficiencia en cuanto a lo que es tenerla disponible en el momento que se necesiten. Pero además de eso, usted tiene unidades que son propias y unidades que son rentadas. ¿Qué tan eficientes son esas unidades que son rentadas? Para poder entonces corresponderse con el tema de eficiencia. En cuanto a lo que es calidad, cumplimiento técnico, entrega a tiempo, confiabilidad y disponibilidad. Eso es que cada centro escolar tiene un horario definido, por lo tanto, ahí debe haber una coordinación con los padres, con los niños, con los profesores, con el centro escolar, con el encargado del transporte, con los choferes, para poder entonces llegar en el tiempo que se requiere, ni antes ni mucho tiempo después, porque entonces la efectividad se pierde. Tenemos lo que es la flexibilidad. Se tiene que tener flexibilidad ante respuesta y variaciones de urgencia. Una urgencia en ese tipo de servicio que es muy operativo, realmente debe de prestarse la atención. Hoy tenemos lo que es la tecnología a nuestro favor. Hoy manejamos muchos datos. Hoy tenemos procesos de tecnología de que nos permiten tener lo que es en control tanto del mantenimiento como del transporte, que de los choferes, que cuántos estudiantes se manejan. Y todo esto conlleva lo que es una mejora continua. Y la mejora continua, hablamos de lo que es que cada día yo debo de buscar ser mucho más eficiente que el día anterior. Y es parte que tiene que ver con la cultura del dominicano. En cada uno del desempeño que hace cada uno de ustedes, siempre debe de pensar de que cada vez yo puedo hacerlo mejor. Entonces, el enfoque estratégico evita inventar, ser el mejor en todo, sin recursos suficientes. Muchas veces tenemos que sacar los mejores resultados con recursos limitados. Básicamente, siempre dice, aquí no hay espacio, aquí no hay recursos, aquí no se puede hacer esto, pero afortunadamente, para eso que se contrata profesionales con competencia para poder sacar el mejor resultado con los recursos disponibles. Entonces, siempre se buscan lo que es cómo lograr satisfacer esas prioridades de la mejor manera. Preguntas hasta aquí. Maestro, también hay que ver la parte humana, que el empleado esté dispuesto
a dar lo mejor también en el servicio. Respecto a recursos humanos, es vital. Sí, porque aunque la empresa tenga todas esas políticas de que se deben seguir esas líneas, si el personal no está motivado, simplemente no le agrada el trabajo, usted sabe que el servicio es pésimo. Sí, se da un tema, en sentido general, que se entiende que por el hecho de yo trabajar en una institución del Estado, tengo que trabajar de manera malaganariamente, dígase sin estar comprometido con la causa o con el trabajo. Ahí es donde entra lo que es la parte de cómo yo voy a hacer que ese personal que está asignado o que está contratado para desempeñar una función esté motivado. El tema de la motivación, ustedes saben que está muy amarrado a lo que es la remuneración que recibe por el trabajo que realiza. Siempre uno de los temas a discutir. Por lo tanto, cuando se logra tener lo que es un personal debidamente identificado, muchas veces se identifica porque la institución te da estabilidad. Estabilidad en el trabajo hace que la persona se comprometa. El Departamento de Recursos Humanos tiene que buscar cómo proveer los recursos mínimos necesarios para que esa persona, primero, conozca lo que está haciendo para el cual fue contratado y segundo, que se le pueda atender por lo menos las necesidades básicas. Ya el crecimiento dentro de la empresa, dentro de la institución, siempre depende del desempeño que haga cada una de las personas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de este marco SCORE para integrar la cadena, hablamos de un área, de una herramienta que primero hablamos del plan. O sea, tiene que haber lo que es un balance de la demanda, capacidad, inventario y recursos. En este caso, un balance de la demanda, usted puede tener una demanda de muchos servicios con pocos recursos o viceversa. Puede tener recursos limitados y capacidad también limitada. Cuando usted tiene situaciones de mucha demanda y tiene recursos limitados, evidentemente tiene que buscar tener que hacer un balance de esa demanda. O sea, por más magia que se quiera hacer en un proceso en el almacén, en la parte de suministro, en la parte inmobiliaria, en la parte de tecnología, siempre va a haber restricciones. Y ahí dentro de esas restricciones que se requiere, que todo lo que se vaya a realizar tiene que estar bajo un plan, una planificación, sea táctica, operativa o estratégica, dígase de largo plazo, de corto plazo y netamente operativa. El segundo es el recurso. El tema de abastecimiento. Si usted no tiene lo que es abastecido, los recursos que se necesiten en el almacén, los proveedores que son debidamente seleccionados. En el estado normalmente se da el caso que los abastecimientos se dan por licitaciones públicas, pero hay compras directas también que no pueden esperar un proceso de licitación porque entonces los servicios se van a parar. Esto conlleva a que se celebren contratos y se tienen que manejar lo que son los sistemas de calidad o qué tanto está cumpliendo el proveedor. En la parte de producción o prestación del servicio con estándares, significa que el hacer, dígase make, es hacer. Yo debo de garantizar de que el, el proceso, dígase, el servicio que se está prestando, se está dando con los niveles de estándares que demanda el usuario o el cliente. Usted tiene lo que es usuario y cliente. En este caso es padres y los niños. Eh, Dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿cómo son definidos usuarios? Sí, usuario. Ok.
Entonces, dentro de esto, usted no tiene devoluciones, exceptuando el tema de que sea la cadena de suministro en la parte de almacén. La parte de almacén usted puede tener fácilmente algunas devoluciones que puede ser o porque no cumplió con el tema de calidad o simplemente se entregó un producto por otro o simplemente alguien lo devolvió o por un tema de garantía. En tema de tecnología se da el caso de que hay devoluciones porque el equipo falló y deben de retornarlo para su garantía. Cuando hablamos al final de lo que es el tema de datos, tecnología, talento, política, liderazgo, básicamente es que en cada una de esas operaciones se generan datos, informaciones que deben de documentarse para poder entonces medir de que cada proceso debe tener un dueño. Esas entradas, salida, control, indicadores y los estándares deben definirse para poder tener un servicio lo más, vamos a decir, estandarizado posible, lo más controlado posible. Preguntas, dudas. Seguimos. Entonces, decisiones estructurales versus de infraestructura. La estrategia combina decisiones a largo plazo con prácticas de gestión diaria. Normalmente, toda institución del Estado trabaja con planificación estratégica e institucional que normalmente son 4 años, con un desglose de planificación operativa anual, que es lo que le llamamos POA. Eso tienen a su vez lo que es el tema de estructura, infraestructura y riesgo que pueda impedir su cumplimiento. Cuando hablamos de estructuras, hablamos de red de instalaciones, capacidades. En el caso de que hablamos, el área de TRAE tiene una capacidad de movilidad de 1,874 unidades. El departamento de tecnología tiene realmente una plataforma tecnológica para poder controlar todo el sistema educativo. Tiene a su vez sistema de automatización. Muchas veces no se tiene como tal. Make or buy, eso es producir a producir o comprar. En el caso de ustedes, no producen, lo que hacen que todos los recursos que ustedes necesitan lo compran. Cuando hablamos de flotas, la flota de transporte, almacenes y las diferentes ubicaciones. Si ustedes tienen 1,874 unidades diseminadas en los diferentes distritos del país, pues esto requiere que cada una de esas deben estar debidamente identificadas para su mantenimiento y garantizar su operación. Cuando lo que es infraestructurales, están las políticas que se definen, políticas, procedimientos, instructivos, protocolo. Hablamos de estándares, hablamos de talento, dígase recurso humano, hablamos sistema de calidad, hablamos de mantenimiento preventivo, productivo, preventivo y total, mejora continua. Hablamos de indicadores de desempeño, KPIs. Hablamos de cultura, disciplina operacional. Hablar de cultura, por ejemplo, en el caso de los choferes que ustedes no controlan, realmente es el desafío que tiene el gobierno con el tema de los motoristas, los camioneros, los guagüeros, que es una parte que se debe trabajar a nivel de gobierno, a nivel de educación, a nivel de comunicación, a nivel de marketing. Riesgo común, se debe de invertir en activos sin fortalecer procesos. Dígase, yo no puedo invertir en un proceso sin tener la gente capacitada y adecuada con los datos y la competencia necesaria. Realmente la infraestructura blanda hace sostenible la inversión cuando
Se hace una infraestructura. Cuando hablamos de blanda, significa conocimientos y habilidades que se le debe proveer al personal, al recurso humano, para que esa inversión sea sostenible en el tiempo. Pregunta. Dudas. Disculpe, profe, ¿qué es lo que significa KPIs? KPI significa, eso es indicadores de desempeño en español. Ok, Indica, gracias. eso es aquí, decírselo en español. Un momentico. Kit de llave. Performance, la P, y la I, indicadores. Entonces, indicadores de desempeño. Así que le llamo, indicadores de desempeños en español. Esos son los indicadores o los objetivos llevados a indicadores que me permitan a mí medir, por ejemplo, cuántos estudiantes se transporta en un distrito en particular por día. Entonces, se mide realmente la cantidad de estudiantes que se mueven en el día con las 1800 unidades. Y eso entonces, si vemos lo que es la relación de lo que es demanda, de repente no son suficientes las 1800 para la cantidad de estudiantes que hay que mover. Cada distrito tiene sus propias necesidades. Entonces, las informaciones que se necesitan para poder hacer el balance de proveer ese servicio va a depender realmente de las necesidades ya identificadas o las necesidades ya demostradas. O sea que es importante sí conocer esto, y yo sé que en la parte de TRAE llevan todos esos numeritos. Continuamos. Entonces, política para utilizar los recursos de la institución. Inventarios. Se tiene que tener niveles objetivos. El ABC es tener un inventario clasificado de acuerdo a su salida, a su rotación, de acuerdo a su valor, a su costo. Se tiene que definir mínimos y máximos, estos de seguridad, rotación y obsolescencia. Todo eso se ve cuando hablamos de inventarios. Por lo tanto, hay que definir una política de inventario para que los niveles de servicio se puedan entregar justo cuando se necesita. Cuando hablamos de compras, hablamos de homologación. Homologación significa proveedores que estén alineados a la necesidad de la empresa. En empresas privadas se piden 3 cotizaciones. En las instituciones del Estado siempre se tiene contrato. Se tiene lo que es el cumplimiento de ética y cumplimiento. En cuanto a lo que es calidad, aquí entran los sistemas de gestión de la calidad, entran los estándares, las inspecciones, las liberaciones, trazabilidad y acciones correctivas cuando las cosas no van bien. Cuando lo que es mantenimiento, aquí se habla de mantenimiento preventivo y predictivo. Aquí se identifica cuál es la unidad que requiere realmente un mantenimiento a nivel crítico. Los repuestos y disponibilidad. Eso es vital en el tema de que hay una unidad de transporte que constantemente se están utilizando. En lo que son los sistemas operacionales, aquí se tiene que ver lo que es la demanda versus la capacidad de respuesta y el consenso de interfuncional y de escenarios. Resultado esperado, siempre toda política de utilización de recursos de la empresa tiene que responder siempre al uso eficiente de recursos, decisiones consistentes y alineación entre las diferentes áreas. Si yo no tengo alineado lo que es la estrategia con la política,
con los planes y la ejecución, difícilmente logra ser eficiente en el uso de los recursos. Preguntas. ¿Podemos seguir? Sí, puede seguir. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que es recursos críticos que gobiernan la estrategia. Dígase, recursos críticos que lideran la estrategia. Eso significa que en las operaciones y suministro requiere tener un equilibrio entre capacidad, costo y servicio. Yo no puedo tener lo que es ni capacidad ociosa ni capacidad excedente. Por lo tanto, yo tengo que tener lo que es un equilibrio entre lo que me está demandando, lo que puedo entregar y lo que estoy entregando. Entonces, en cuanto hablamos de talentos, cuando hablamos de talento, hablamos de recursos humanos. O sea que los roles tienen que estar bien definidos. Cada quien tiene que saber para el cual fue contratado y cumplirlo en el tema de evaluación de desempeño. Se tiene que definir turnos de trabajo. Hay instituciones que tienen 1 o 2 turnos. Normalmente el Estado trabaja hasta las 4 de la tarde, pero yo sé que para algunos procesos los turnos tienen que definirse, donde uno entra a las 6, otro de 6 a 2, otro de 2 a 6, de tal manera que se pueda cubrir lo que son las necesidades que se presenten, de acuerdo al requerimiento de los usuarios. Y aquí entra lo que es el tema de cultura de servicios. Eso, hay instituciones que realmente hacen mucho énfasis en el tema de servicios. Yo que trabajé y todavía sigo trabajando, por ejemplo, en el Infotep. Infotep siempre está presto a ofrecer todo tipo de capacitaciones, siempre satisfaciendo las necesidades del cliente. En este caso son todas las empresas e instituciones que demanden los servicios del Infotep. Entonces, hay que procurar trabajar, ser parte de la cultura de servicio. Hablamos de los activos. Cuando hablamos de activos, hablamos de almacenes, flotas, equipos, racks, seguridad, mantenimiento, procesos, sistema de operaciones, mapa de proceso, controles y mejora continua. Yo no puedo tener un proceso que no esté documentado. El hecho de yo no tener procedimiento estandarizado, eso me permite perder el control fácilmente, o simplemente cuando el personal clave no está, el trabajo ese día no se hace. Es solamente una sola persona que lo sabe. Por lo tanto, las empresas tienen que definir lo que son los procesos. Preguntas. ¿Usted sabe lo que es un mapa de proceso? No estoy muy clara, ¿no? Un mapa de proceso es la representación gráfica de todos los procesos de la empresa. Y yo le voy a poner algunas gráficas, alguna información en la plataforma Como un diagrama de flujo, más o como menos. material adicional para que ustedes se documenten. En el mapa de proceso es donde se definen los procesos estratégicos, los procesos misionales u operativos y los procesos de soporte o de apoyo. En los procesos estratégicos está lo que es la dirección estratégica, está el tema de planificación, está el tema de desarrollo y proyectos. En los procesos operativos está lo que es transporte, almacén, mensajería, contabilidad y todos los procesos que son repetitivos, que son lo que hace la esencia de la institución. Esos son los procesos operativos. Los procesos de apoyo está recurso humano, está mantenimiento, está finanza, está tecnología.
Eso es que sin estos procesos, los procesos operativos, difícilmente se puedan ejecutar, porque estos proveen los recursos necesarios o el apoyo necesario para que eso se puedan materializar. Cuando hablamos de capital, hablamos de presupuesto. Las instituciones del Estado realmente se mueven por presupuesto. De ese presupuesto entra lo que es el inventario. Aquí la inversión de capital que se da y la inversión en las operaciones y los costos operativos o financieros. En tecnología tenemos lo que es ERP, que son software que te permiten integrar toda una gestión tecnológica necesaria que la empresa pueda manejarse. WMS, Warehouse Management System, que es un sistema de administración de almacenes. El TMS es un sistema de transporte. Hablamos de datos, hablamos de análisis de datos, ciencia de datos, tableros y automatización. Y cuando hablamos de red, hablamos de proveedores. Ustedes tienen proveedores para la parte de suministro, todo tipo de proveedores. Entre ellos están lo que son esos proveedores de transporte. Ustedes realmente rentan o son transporte que entra dentro de su red de servicios. Los operadores logísticos, están los clientes y están los aliados. Entonces, un recurso sin política se usa por urgencia. Un recurso con política se usa por prioridad. ¿Qué le parece esa última frase? ¿Qué me puede hablar sobre ella? Un recurso sin política se usa por urgencia. Un recurso con política se usa por prioridad. Vamos a ver, adelante. Por ejemplo, profe, un recurso sin política se usa por urgencia, como la era del COVID, que se tuvo que usar los recursos urgentemente para lo de la vacuna. No se tenían, pero se tuvo que buscar como quiera, urgentemente, sin mucha política de nada. Puede ser así. Es un buen ejemplo. De igual manera, la parte del almacén. Cuando usted compra sin tener una política, de repente agota el presupuesto para algo que realmente usted pueda estar necesitando. Entonces, cuando en una institución no se definen políticas para tener lo que es el tema de continuidad, siempre cuando hay un recurso que no se administra de forma adecuada, pues es posible que en algún momento determinado eso le va a pasar factura. Usted ve instituciones que anteriormente eran instituciones que eran modelos, hoy dejan de ser modelos porque alguien no prestó la atención o no se dio lo que fue la continuidad del negocio. La norma ISO, hay una norma que se llama 22300, que es sistema de continuidad del negocio. Eso aplica perfectamente en las instituciones del Estado. Eso no tenemos, es una parte que tenemos que trabajar, que un buen un buen proyecto que se haya estado desarrollando en un gobierno, cuando llegue el otro, muchas veces no le ve ese mismo enfoque y tiene muchas veces a desaparecerlo. O sea, no existe lo que es una política de continuidad del negocio. Adelante. Lo que pasa es que el término política se dificulta porque es muy diverso. Lo que nosotros vemos es reglas claras. Un recurso sin reglas claras se usa por urgencia. Un recurso con reglas claras se usa por prioridad. Por ejemplo, en TRAE nosotros tenemos
políticas de ruta, tenemos políticas de mantenimiento y tenemos políticas de asignación de los autobuses, porque tenemos reglas claras, normas y procesos claros. Así es, cuando existen normas y procesos bien claros y bien documentados y bien auditados, que es con dueños, con responsable, no se utiliza por urgencia. O sea, realmente ahí en el caso de ustedes, lo veo bien viable. Realmente el trabajo que ustedes están haciendo, muy bueno, excelente todos los días, cada vez que veo una guagua de esa, realmente es una de los temas que yo siempre aplaudo, porque ahí yo sé que hay orden, ahí hay orden. Y mantener ese orden, yo sé que ese es un desafío para cualquiera que venga a querer romper ese orden. Yo tengo un programa que le llaman Tendencia Logística. No sé si ustedes lo han escuchado, pero yo estaré compartiendo con ustedes algunos artículos y algunos de los programas que yo estoy desarrollando cada semana. En eso hemos trabajado diferentes tipos de temas. Por ejemplo, hablamos en uno de los slides de datos, trazabilidad y todo eso. El programa que yo subí el sábado pasado habla de ciencia de datos. Hablamos de todo lo que tiene que ver con lo que es esas informaciones que se recogen para poder entonces trabajar a nivel de data. Hoy las decisiones no se toman a la ligera, realmente se toman en base a hechos, a lo que ocurrió, y eso nos permite tener la base suficiente para poder hacer un pronóstico de mi servicio, de mi demanda a futuro. Cuando se logra tener las informaciones necesarias para usted hacer una buena planificación, esto no se improvisa. Por eso es que muchas veces las urgencias se dan porque alguien no planificó. ¿Preguntas? Continuamos. Entonces, hablamos de plan estratégico, táctico y operacional. Hay tres niveles distintos, una misma dirección. Cuando hablamos de niveles de planificación, hablamos de nivel estratégico, que es un horizonte de 3 a 5 años. En este caso, a nivel de Estado, a nivel de instituciones del Estado, siempre se manejan con un horizonte de 4 años. Hablamos de red de proveedores, clientes relacionados. Hablamos de inversión, modelo de servicio, sostenibilidad. Estos son planes estratégicos a largo plazo. Y esto hay una responsabilidad de la alta dirección o del alto nivel. Táctico es que esa misma planificación estratégica, táctico es que esa misma planificación estratégica se desglosa de 3 a 12 meses. En este caso hablamos de plan operacional, lo que le llamamos el POA, que aquí se enfoca en lo que son sistemas de procedimientos operativos. Aquí hablamos de definición de capacidad en función del presupuesto, los proveedores necesarios y el inventario que se necesita para poder satisfacer. Aquí se deriva de las herencias de cada una de las áreas y mandos medios, dígase supervisores, encargados, coordinadores. A nivel operacional es cuando ese mismo plan táctico de 12 meses yo lo llevo a, dígase, a diario, a semana, y ahí entonces yo estoy viendo de manera particular lo que son las órdenes, los pedidos, el picking, la calidad, el mantenimiento, dígase la demanda diaria que se están presentando, y los responsables son los supervisores y el equipo que está trabajando frente a ellos. Entonces, siempre se va a requerir tener un objetivo que esté bien direccionado, con definición de dirección y prioridades,
programas, metas por áreas y recursos, actividades, órdenes, turnos y estándares, y se tiene que definir siempre lo que son los indicadores. Medición y retroalimentación. Hay una palabra que dice que lo que no se mide, no se controla, no se mejora. Entonces, en la jerarquía de planes, hasta ahora, preguntas, hasta aquí. ¿Dudas? Continuamos. Entonces, en la jerarquía de los planes de suministro, producción y suministro, esta planificación conecta años, meses, semanas y días. Dígase que planificación de capacidad, muchas veces las empresas, dentro de su planificación estratégica, definen de que, por ejemplo, el programa TRAE está cubriendo, qué sé yo, de las 32 provincias. ¿Cuántas están cubriendo actualmente? Estamos en el país completo. Cubrimos las 32 provincias, los 122 distritos educativos. Ah, excelente, excelente. Entonces, fíjense que ya eso fue un logro. ¿Cuándo se inició ese programa? En el 2023. 2023. Yo sé que en ese momento, en el 2023, ahí se trabajó con una planificación estratégica de largo plazo, donde la meta era poder alcanzar ese programa fuera de las 32 provincias. Yo sé que eso requirió de análisis de cuáles eran las instalaciones que se iban a necesitar, el equipo necesario, cuáles eran las redes de proveedores y aliados que se necesitaba para poder entonces definir de manera particular la planificación agregada, que es aquella que se da por periodos. Ustedes tienen lo que es un año escolar, pero tienen periodos de vacaciones. Esos periodos de vacaciones realmente se planifican para poder garantizar, dar el mantenimiento necesario a cada una de esas unidades. Entonces, todo eso conlleva una planificación de manera específica que se va desde plan maestro a corto plazo, a días, a horas, donde aquí sí se definen lo que son las prioridades, las órdenes, el seguimiento y la retroalimentación. Cuando existe algo que no está dentro de lo que es esa jerarquía de planes, pues entonces ella trae con las mediciones, con la retroalimentación, es donde realmente se hacen los ajustes del lugar. Aquí, cuando sí existe una buena planificación, cuando es agregada, vamos a cambiar agregada de manera específica, decide realmente el volumen. El maestro decide qué, cuándo y con qué, entonces se define lo que es el tema de prioridad. Y eso es aplicable a producción, a servicio, a transporte, a suministro, a cualquier área donde usted necesite tener una planificación lo más aplatanada posible. Dígase que vaya desde lo estratégico, táctico y operativo. Preguntas, dudas. Cuando hablamos de una planificación agregada, aunque dice de producción, vamos a suponer que es servicio. Planificación agregada de servicio. El objetivo es minimizar los costos y cumplir la demanda prevista mediante balance entre el ritmo de servicio, mano de obra e inventario. Aquí se debe de modificar lo que es modificar oferta, modificar demanda. Contratación, despidos, horas extras y demás. Esto es más aplicable a un sistema de producción donde se dan diferentes tipos de situaciones. Pero aquí lo que vemos es lo siguiente. Usted tiene lo que es una oferta, que es la 1874 unidades de transporte trae para atender una demanda en las 32 provincias, donde cada una de ellas, en la medida que se esté ejecutando,
te va arrojando las informaciones que realmente están demandando esas comunidades. Quizás hay regiones o distritos donde usted cómodamente transporta los estudiantes, pero hay otras que todavía se requerirá un poquito más de unidades. ¿Se da esa situación allá? Sí, se da. Tenemos distritos que tienen 33 autobuses y tenemos otros distritos dentro de la misma provincia que nada más necesitan 12, porque hay centros escolares que están más cerca y las rutas las cubrimos mejor. Y hay otras que por las condiciones del suelo, de las calles, no podemos llegar y tenemos que dejarlo en un punto determinado. Hay muchas variables. Sí, así es. Siempre va a haber una variable tan diversas como necesidades siempre se van a estar presentando. Satisfacer 100% la demanda de clientes y relacionados, en este caso de usuarios, realmente es todo un desafío para que está enfrente. Por eso es que constantemente se tiene que estar obteniendo esa retroalimentación para poder ir haciendo ajustes a una planificación que se hizo quizás hace 3 años, que todavía se le está haciendo ajuste, porque cuando se tiene un servicio nuevo, totalmente como ese, realmente hay un tema de cultura, de adaptación a ese tipo de servicio que antes no se tenía. O sea que felicito realmente esa iniciativa. Entonces, haciendo lo que es una comparación estratégica, tenemos lo que es servicio constante o producción constante. Funciona, mantiene un ritmo estable y usa inventario si es necesario, estabilidad de recursos, excesos y faltantes. Normalmente en todos procesos se evalúa lo que es qué estrategia se va a estar utilizando, cómo funciona esa estrategia, cuál es la ventaja que se espera que se tenga y el nivel de riesgos que pueda presentarse. Entonces, la decisión debe considerar siempre costo, el nivel de servicio, disponibilidad del personal, capacidad de proveedores y restricciones que te demanda el mercado. Empresa de servicio, la demanda no se almacena, se gestiona con turnos, citas, prioridades y experiencia del cliente, que es el caso que le compete a ustedes como un minero. Normalmente trabajan lo que es temas de servicios. Siempre se tiene que evaluar los datos claves, definir los niveles de control y constantemente estar midiendo los resultados. Aquí en el resultado, aquí se definen los niveles de prioridad. Si es menos urgencia, mejor disponibilidad, compras anticipadas, capacidad y mejor aprovechada. Dígase que en la medida que se tiene una planificación con ejecuciones adecuadas, con ejecuciones, vamos a decir, bien atendidas, básicamente con la retroalimentación, con la medición, es que me permite a mí hacer mejoras. Entonces, preguntas hasta aquí. Seguimos. Entonces, la planificación controla a muy corto plazo, que es básicamente lo que ya está en la última línea, en lo que es la prestación de servicios. Siempre se tiene que evaluar y controlar en este caso los pedidos, en este caso son las necesidades que se requiere comprar, despachar o atender. Establecer prioridades entre trabajos con fecha prometida, criticidad y capacidad. Eso es en el caso de los servicios que siempre se van a estar estableciendo algún tipo de prioridades. Siempre se tiene que rastrear lo que son las órdenes, incidencias, cuellos de botella y tiempo de espera.
Siempre se van a dar eventos donde usted no va a tener control sobre el desempeño al 100% de esos eventos, sino que siempre va a depender de otro proceso. Controlar el desarrollo de todas las operaciones, calidad, disponibilidad de equipo y productividad. Productividad es cuando usted entrega el bien o el servicio en el menor tiempo posible utilizando el menor recurso posible. Y evidentemente proporcionar retroalimentación al sistema de planificación y control de capacidad. Usted lograr una retroalimentación, usted tiene que hacer lo que son encuestas de satisfacción, encuestas de medición, checklist y cualquier herramienta que le permita recabar las informaciones necesarias. Siempre se debe buscar lo que es el tema de lista de prioridades. Muchas veces se tiene de que entran elementos nuevos al sistema, entonces usted tiene que irlo identificando para poder entonces dar el resultado esperado. Entonces, ¿cuáles son las fases de un plan estratégico operacional? Nos vamos a la parte operacional. Lo primero es que en su área de trabajo usted tiene lo que es un diagnóstico, determinar la situación actual, evaluar el entorno, tener los datos a mano y evidentemente ver entre ese diagnóstico en la situación actual, cuáles son las oportunidades que usted tiene de mejora. Luego en la dirección, tiene que ver cuál es la misión, objetivo, prioridades y metas, que normalmente esto está debidamente direccionado a la planificación estratégica que define la institución. Para el diseño, tiene lo que es iniciativa, estudio de caso y riesgos para el diagnóstico actual que usted ya definió. Todo esto aquí se define lo que es la planificación. Esto es roadmap, o sea, dónde usted va a iniciar, cuáles son los pasos que usted debe seguir, los niveles del RACI. Básicamente es una herramienta que te dice cuáles son los niveles de autorización que se necesita para poder hacerle la ejecución del proyecto y de qué presupuesto se tiene para poderlo desarrollar. Está la ejecución, que depende, cuando hablamos de gobierno, hablamos de liderazgo. Dígase, quién es responsable de la ejecución de tal o cual. Los cambios que pueden darse y los hitos, básicamente, hablamos de qué se espera que se tenga después de ejecutada la planificación. Todo esto, si no se le da el seguimiento debido, pues eso es a través de definir indicadores de desempeño. Se debe tener revisión y a esa revisión hacerle la mejora del lugar. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es una matriz de análisis, que una de las tareas que se le va a estar asignando a ustedes básicamente es hacer una matriz de análisis de las actividades que ustedes realizan. Eso se lo colocaremos ahí como actividad de esta semana. Aquí van a definir lo que son los elementos que no se está cumpliendo, cuál es la causa por el cual no se está cumpliendo, qué iniciativa se debería de tomar y qué indicador yo debo de utilizar para poder entonces medir esa oportunidad que se está presentando. Preguntas. ¿Cuáles de ustedes ha tenido oportunidad de trabajar una planificación de su área? Profesor, ¿Sí? en mi caso la planifican otros, aunque mi departamento esté involucrado.
Y cuando se está haciendo la planificación, acorde a las actividades que se planifican, se dice qué vas a necesitar para entonces saber qué vamos a solicitar. Ok, usted está entonces en la parte de la ejecución de una planificación que otro equipo hizo. Sí, porque nosotros nos manejamos, en el caso mío, que soy biblioteca, nos manejamos primero por lo que es el POA, que es lo que trabaja la parte de extensión cultural Sí. y formación, y luego de ahí, pues entonces el departamento de protocolo y eventos se encarga de desarrollar esas actividades. Ah, ok. Amneris. Sí, ¿cómo está? Bueno, una planificación en sí, mayormente en acompañamientos, pero por lo menos en el área de recursos humanos, a veces, no sé si estar así relacionado, pero a veces con relación al personal, uno realiza visitas a los centros, mayormente hacemos, porque a veces lo hago en conjunto, por ejemplo, con el director. Nos sentamos a planificar la ruta, a coordinar lo que vamos a ir a verificar a los centros, por ejemplo, el área del personal, necesidades, docente, administrativa, eh, las situaciones que se están dando en los centros. Si hay que hacemos también a la vez levantamiento de capacitación para el personal Ok. y así, más o menos. Ah, muy bien. Normalmente a recursos humanos siempre le llegan muchas necesidades, que muchas veces esas necesidades tienen que ser canalizadas. El tema de la necesidad de personal, yo sé que eso constantemente a ustedes le están llegando, pero yo sé que eso responde a una política un poquito más de nivel más alto. Sí, sí, esos ya serían los AP que uno maneja. También tengo otra área, por ejemplo, la evaluación del desempeño del personal administrativo que se realiza y trimestralmente hay que hacer un seguimiento a todo eso para reportarlo al MAT y así prácticamente anualmente tengo que elaborar ese plan y darle seguimiento. Como se dice, lo hago mayormente el largo plazo sería un año, pero trimestralmente voy realizando las fases de cada Sí, etapa. sí. Sí, realmente eso es así. Por ejemplo, a nivel de recursos humanos, al igual se trabaja con lo que es el POA y yo sé Bien, que hacen cortes por periodo para evaluar realmente el nivel de desempeño. Casi sí, todas las instituciones del Estado trabajan de esa misma manera, que es lo que permite lo que es la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, a nivel de suministro, el Departamento de Compras de la institución del Estado muchas veces tiene que tener mucho tacto porque de repente se te puede terminar el papel, pero tú no puedes estar comprando papel a cada rato. sí, O sea que fíjense que ahí, a nivel de áreas, de manera particular, tiene que hacer su planificación en base a lo que va a necesitar en un periodo cada 3 meses. Eh, Adelante, la siguiente. Mire, trae no tiene nombre aquí. Y no tengo aquí. ¿Cuál es su nombre? Evelyn La Londriz. Evelyn. Sí, usted tiene que darle a los 3 punticos, ponerle el nombre Evelyn ahí. Sí, Te porque voy a así. poner a los 3 punticos, Evelyn. Claro, Evelyn. Entonces, usted Yo, iba a comentar sobre la parte de planificación. sí, yo como coordinadora administrativa de TRAE siempre estoy
planificando en todas las áreas, porque siempre debo estar en todas las áreas, directamente Sí. con el director, tanto en el POA, tanto para recursos humanos, para los mantenimientos en operaciones. O sea que yo me involucro en todas las áreas. Ah, pues está muy bien. ¿Y ustedes están aquí en Santo Domingo? Sí, claro que sí, en la Bolívar 409, esquina Feliz María del Monte. Ok, a mí me gustaría invitarlo a mi programa a alguien de allá, de ese departamento. Al Atendi- director, al eh, ingeniero Luis Felipe Cartagena, le voy a ate- decir mañana. a tendencia logística. Le voy a dar mi canal para que usted se lo presente y Muy bien. Bueno, para que hablemos sobre ese tema, porque yo he hablado del tema de transporte aquí en la ciudad de Santo Domingo y he hablado también de lo que es movilidad sostenible. Y ahí he hecho referencia al programa TRAE. Pero si tengo, por ejemplo, alguien que me hable de ese programa, sería muy interesante para el público en general, porque vi algunas noticias con un motorista y cosas así. Y yo sí, entiendo que es importante dar a conocer primero el papel que ustedes están desempeñando. O sea, hay una contribución muy directa al tema de lo que es educación, el tema de seguridad, el tema de transporte. Yo entiendo de que sería muy interesante uno poderlo tener en mi programa. Yo le paso el, el link para que usted entonces se lo pase a él. muy bien, cómo no, con mucho gusto. Sí, usted también está invitada, puede ir con él. Ah, gracias. Sí. Entonces, ¿qué más ha tenido experiencia en planificación a cualquier nivel, sea estratégico, sea operativo o sea táctico? ¿Quién ha desarrollado entonces a nivel operativo una planificación que haya sido hecha por un nivel superior? Buenas, profe. Yo he tenido, Yajaira le habla por acá. Yo he Adelante, tenido, Yajaira. Yajaira Franjul. He tenido experiencia en planificación, pero ya en torno a una especialidad en habilitación docente que tuve y hacían planificación de clases. Ok. Sí, Sí, realmente toda planificación conlleva realmente lo que es. Primero, para usted hacer una buena planificación, usted necesita tener todos los insumos necesarios. Eh, sí. segundo, segundo, cuando usted tiene un insumo necesario, debe responder a satisfacer una necesidad, un objetivo o una meta. Eh, Sí, y perdón, profe, en lo que pude ver y observar en el tiempo que estuve en ese módulo de planificación, que la planificación tiene que ver todo con un tiempo, con un inicio y fin. Es decir, que yo tengo mi planificación, no es el caso de una clase ahora mismo, pero de un proyecto que debería de iniciarse, un ejemplo, el 10 de agosto, para sí, terminar en el 10 de noviembre. En ese tiempo yo tengo que poseer todas las herramientas necesarias para planificar, para que todo eso se lleve a cabo y termine en el tiempo definido. sí. Si usted planifica y no define un horizonte de tiempo de cuándo debe de ejecutarse esa planificación, pues muchas veces no se ejecuta como fue planificada. Ahí Es, siempre, ahí siempre tiene que definirse cuál es el día tope que se debe de realizar, sea a los 30 días, 45 días, 60 días, 90 días, y normalmente se miden días para que se pueda ir controlando en cada día. O sea, no se espera a mensual. Mensual no me da un número. no, profe, hay Sí, algo como que se me quedó un poquito en lagunas, o no sé, a mi entender, es cuando en otro, es decir, en uno de los temas que usted está explicando, donde se hablaba de las emergencias sin políticas, sí, del improvisado, algo así como que usted decía,
que se dan a veces porque no hay una planificación, pero está el factor emergente en el momento donde hay que tomar la decisión necesaria para resolver un flujo de algún problema que aparezca al instante. Sí, así es. A nivel, por ejemplo, del Estado, que se debe a la sociedad, siempre hay urgencia que las instituciones del Estado tienen que estar prestas para atender. Emergencias que no pueden esperar, que deben de ser atendidas justo cuando se presenten. A nivel de empresas privadas, por ejemplo, esas emergencias también se dan y estas tienen que ser atendidas. Sin embargo, aquí se mide lo que es el nivel de frecuencia. O sea, qué tanto se puede presentar esa emergencia. Pongo el caso, por ejemplo, tenemos unas temporadas conocidas, que es la temporada ciclónica. Esta temporada ciclónica que inicia en junio y termina a final de noviembre, cualquier cosa puede ocurrir en ese periodo de tiempo. Entonces, las instituciones del Estado sí siempre tienen que estar prestas a cualquier tipo de emergencia que puedan presentarse. Exacto, ya eso se sale de los estándares, de la política, de la planificación. Hay que resolver. Esa era mi lagunita, pero ya está bien. Muchas gracias, profe. Siempre a la orden. Okay. Entonces, nos quedan 4 slides ya para finalizar por esta noche. Vamos a avanzar. Aquí hablamos sobre los planes ya más, planes maestro, planificación a muy corto plazo, herramienta por fase del plan. Normalmente, dependiendo el proyecto, el plan que se esté desarrollando, yo voy a utilizar diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, si en la fase de diagnóstico, yo puedo utilizar lo que es el PESTEL, que es político, ecológico, ese es político, ecológico, tecnológico, legal. O sea, cuando se está haciendo un diagnóstico, yo debo de utilizar diferentes tipos de herramientas que me permiten llegar a ello. Están las 5 fuerzas competitivas. Value Stream Mapping es una herramienta que utiliza lo que es el área de manufactura, pero realmente se enfoca en lo que son actividades que agregan valor de las que no agregan valor. La herramienta Pareto es para poder clasificar en orden de el mayor impacto a menor impacto, para poder entonces hacer la clasificación del lugar y atender lo que es el elemento de prioridad. El ABC en el almacén me permite a mí establecer los niveles de controles para los productos considerados A, considerado B y considerado C. Cuando hablamos de Pareto es porque viene de lo que es Wilfredo Pareto, de principio de Pareto, dígase que del 80-20. El 80-20 significa que el 20% de los defectos de un proceso depende del 80% de sus incidencias y viceversa. Aquí básicamente lo que busca es que se trabaje una clasificación en el almacén que me permita tener mayor control. Utilidad práctica, entender el entorno, el proceso y brechas prioritarias. Aquí se puede utilizar lo que es el FODA, que es de fortalezas, oportunidad, debilidades y amenaza para poder entonces trabajar lo que es el diagnóstico. En la parte de dirección, normalmente estas son herramientas BSC, OQR y mapa estratégico. Normalmente aquí sí trabajamos lo que es el mapa estratégico con lo que es el mapa de proceso. O sea, cómo está dividido todos los procesos de la empresa o la institución. Prioridad, convertir esa visión en metas medibles. Realmente aquí se busca cumplir con los objetivos de la dirección en metas que sí puedan ser alcanzables en el tiempo que se pronostique. El diseño, estos son diferentes, sea matriz de riesgo, sea estudio de casos, sea
A3 es una herramienta que me permite definir lo que es el diseño, lo que es plantear el problema, establecer los diferentes tipos de herramientas y finalmente lo que es lograr la solución. Tenemos lo que es la planificación, impacto versus esfuerzo, los niveles de el RACI, definir el cronograma, priorizar y asignar responsables. Control, hay tableros de control, dígase indicadores de desempeño. PDCA, que planear, hacer, verificar y actuar. Y hacer un análisis retrospectiva con lo que son las mediciones, encuestas de satisfacción, mediciones cada vez que se presta el servicio o al final de un periodo determinado. Aquí lo que se busca es una habilidad práctica, es medir, aprender y corregir. La herramienta no sustituye el criterio, ayuda a ordenar datos, conversaciones y decisiones. O sea que hay diferentes tipos de herramientas para poder evaluar cada fase de un plan. Entonces, implementación, gobierno, liderazgo, roles y cambio. Siempre se tiene que tener lo que es un liderazgo. En esto se tiene lo que es comité, un patrocinador, un líder del plan, un dueño de proceso, una revisión de avance con decisiones claras. Normalmente se tiene a alguien con niveles de liderazgo que permita realmente responder a las necesidades que se presenten. En RACI es definir quién es responsable, quién aprueba y a quién consulta y a quién debe estar informado. En la gestión del cambio es comunicar del por qué, el por qué no se cumplió a tiempo, el por qué de esto, el por qué aquello, el por qué lo otro. Tiene que tener lo que es una formación por rol. Esto es, vamos a decir, conquistas tempranas, dígase, objetivos cortos, alcance corto. Esto es seguimiento e incentivos alineados. Entonces, el comité promueve obstáculos y valida las prioridades. Eso es, puede ser un coordinador, un gestor, un gerente, un director. Los hitos deben tener entregables verificables, dígase los objetivos y los planes, los objetivos específicos, los estratégicos tienen que tener entregables que me permita medirlo. La comunicación debe ser segmentada, dígase la dirección, mandos medios, equipo operativo, no necesitan tener exactamente el mismo mensaje. O sea, los conquistas tempranas, objetivos cortos, objetivos pequeños, aumentan credibilidad y reducen resistencia. Un objetivo corto, así alcanzable, por ejemplo, la aplicación de 5S en el almacén, donde te permite a ti clasificar, organizar y limpiar, estandarizar y disciplina. Esa conquista realmente hace que se logre mayor credibilidad cuando se refiere a crear una cultura nueva. Métricas y seguimientos, siempre se tiene que tener indicadores. Básicamente, en el caso que le aplica a ustedes, son indicadores en cuanto a lo que es servicio, costo, inventario, calidad y activos. ¿Cómo se va a medir? Hay algunos que son diarios, como control operativo y bloqueos, semanal, avances tácticos y acciones, mensual, sistema de procedimientos operativos y desempeño integral, y trimestral, revisiones estratégicas y ajustes. Siempre se debe aplicar mini plan operacional. Básicamente, cada unidad dentro de cualquier institución se compone como un área donde requiere hacer constantemente mini planes estratégicos, dígase, a nivel de su área. Criterio de evaluación te da claridad, alineación, viabilidad, control de los recursos e indicadores. ¿Preguntas? ¿Dudas? Una foto para mi evidencia. Por favor, prendan su cámara. Espero que les haya gustado. 2 horas aquí seguido.
No es fácil, estar escuchando a alguien. Pero eso nos Realmente toca, ¿no? mucha información, profe. ¿Eh? Mucha información realmente. Hay que detenerse a ver con detalle. Si hay mucha información, yo voy a buscar, traducir al español todas esas palabritas raritas que hay ahí. Antes de subirlo, me comprometo a cambiar todas esas palabritas, llevárselo a un lenguaje que ustedes puedan entenderlo perfectamente. Yo sé que hay muchas palabras nuevas ahí para ustedes, pero realmente el área, todo ha ido evolucionando. Por más que ustedes vean, ya soy también una persona ya con varios años de experiencia. Por lo tanto, aunque me vea un chinchín joven, ya tengo 50 y pico de años. Largo. O sea que, un momentico, van a tomar la foto a la 1, a la 2. Un momento.